Y el programa Punto de Encuentro continúa en la ciudad de Nueva York, donde estamos realizando cobertura de lo que son los eventos internacionales que han tenido lugar en los últimos días. Uno de ellos, la sesión anual de las Naciones Unidas. Si usted se siente algo sorprendido por verme sin chaqueta, esto obedece a una inusual ola de calor que ha venido dando en la ciudad de Nueva York, y a pesar de que es otoño, el termómetro está registrando cifras récord. Es por esto que me he quitado la chaqueta para llevar desde los exteriores del Central Park en la ciudad de Nueva York una entrevista muy singular. Y digo singular porque no estaremos entrevistando ni a un funcionario diplomático latinoamericano, ni a un ciudadano latinoamericano o puertorriqueño, sino a un ciudadano estadounidense, quien nos va a ofrecer su visión a propósito de todo este tema planteado en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Me refiero a Daniel Chao, quien es profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad Pública de Nueva York. Bienvenido. Saludos, gracias. Cuéntenos, Estados Unidos y Venezuela, ¿cómo ha cambiado la relación luego de esta sesión de las Naciones Unidas? Los Estados Unidos con Trump está buscando más agresión contra Venezuela, más sanciones. Se anunció este fin de semana que ya no van a dejar vuelos hacia Venezuela. Es toda una campaña de desestabilizar a Venezuela. Los Estados Unidos no ha perdonado a Venezuela desde 1998, cuando Chávez ganó esas elecciones y por fin en Caracas hubo un gobierno que protegía a los pobres, a los más olvidados de la historia venezolana. Desde ese tiempo los gobiernos norteamericanos han declarado una guerra contra Venezuela. Una de las noticias de esta semana ha sido el discurso del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Y en cierta medida porque Trump dedicó mucho de su discurso a hablar de Venezuela. Como profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad Pública de Nueva York, ¿cuál es su lectura de la participación de Venezuela en la ONU? Jorge Arreaza pronunció un discurso muy interesante porque enfatizó la violación de los derechos humanos que ocurre aquí mismo en Nueva York, en los Estados Unidos. Un país tan rico, con una economía, sin embargo, cada día hay más personas sin hogar. La mayoría de ellos son niños. Aquí atrás vemos los famosos rascacielos de Manhattan, pero la desigualdad aquí, la segregación de clase, racial, el terror de la policía. Entonces el canciller Arreaza fue correcto cuando él enfatizó esas violaciones de los derechos humanos, porque Trump quiere usar un discurso de derechos humanos contra Venezuela, pero los Estados Unidos deben de mirar hacia adentro también. Bueno, de hecho, yo no sé si la cámara lo enfoca, pero un poco atrás de nosotros se encuentra un indigente durmiendo en el piso, acá en el Central Park. Y estuve revisando las cifras de la organización Coalition for the Homeless, o sea, coalición de personas sin hogar, y las cifras son increíbles. O sea, 50,000 personas duermen en las calles de Manhattan, que es la zona más rica de Nueva York, y dicho sea de paso, Nueva York es la ciudad más rica de Estados Unidos. Hay unos 6 millones de personas sin hogar a nivel nacional. La mayoría, como yo había dicho, son niños. 1 de cada 3 veteranos del ejército norteamericano también no tiene hogar. Cada día hay más personas que caen presos. La población carcelaria en este país es la más grande en la historia del mundo. En cualquier día hay 9 millones de presos en este país. ¿Y cuál ha sido su crimen? Su crimen es que son pobres y no tienen oportunidades educacionales o económicas. Entonces la desigualdad aquí va creciendo todos los días. Sin embargo, cuando uno escucha el discurso de Trump, pareciera que le preocupara más el tema de los derechos humanos en Venezuela que en su propio país, algo que me parece una locura. Esa es la gran contradicción. Es una forma de siempre distraer al pueblo de aquí. Todos los días en CNN y en MSNBC se habla de Corea del Norte y Venezuela, y esos países son terribles y se están comiendo los animales de la calle, se lanza toda esa propaganda, mientras que aquí que podemos sentir también la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Como profesor de estudios latinoamericanos, ¿cuándo fue la primera vez que usted conoció Venezuela y por qué se interesó en la Revolución Bolivariana? Yo estuve en Venezuela hace 3 años, estuve en muchos barrios de Caracas, estuve en Barlovento. Yo me acuerdo, yo viví en la República Dominicana en 98, cuando Chávez ganó aquellas elecciones históricas, y eso representó para nosotros aquí en los Estados Unidos, para los pobres y los obreros, un gran cambio.
porque un triunfo para los pobres en Venezuela es un triunfo para nosotros aquí. Y pudimos sentir que por fin, además de Cuba, hubo otro gobierno que se iba a preocupar, sí, para los más marginados en la historia latinoamericana. Obviamente muchas personas en Venezuela se deben sentir sorprendidas porque usualmente los medios de comunicación no solamente se han convertido en multiplicadores de la posverdad, y muchos han llamado a los medios de comunicación masivos medios de distracción masiva. Y creo que en Estados Unidos ocurre mucho eso. Existen unos niveles de saturación informativa muy elevados que uno pudiese llegar a pensar que se traduce en un mejor conocimiento de la realidad. Pero aquí la saturación informativa parece que va en un sentido contrario, desinformar y manipular a la gente. Yo estoy de acuerdo con ese análisis. Aquí hay una dictadura de información. No nos llega ninguna noticia positiva de Venezuela, o de Cuba, o de Bolivia, o de Ecuador. Cualquier país soberano que se atreve a desobedecer a los Estados Unidos inmediatamente se convierte en un llamado peligro, una amenaza. Pero ¿quién puede creer eso, que Venezuela sea alguna amenaza para los Estados Unidos o para otro país? Entonces sí, vivimos en la época de la postmentira, la posverdad. Aquí hay un monopolio de los medios de comunicación. Yo diría que es la censura más grande en la historia de la humanidad lo que estamos viviendo aquí. Donald Trump y la política internacional. Obviamente ya creo que esto es un tema sobre el cual han corrido ríos de tinta. Sin embargo, Donald Trump y la política interna en los Estados Unidos. Yo esperaba conseguirme un país monolítico, tomando en cuenta que Donald Trump ha sido electo hace muy poco tiempo. Sin embargo, he descubierto en las calles gente que no le gusta a Trump, gente que no está de acuerdo con su discurso en las Naciones Unidas y gente que está pidiendo la salida de Donald Trump. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la universidad donde usted da clases, la Universidad Pública de Nueva York. Grabamos imágenes de su salón de clases y hubo una pancarta que me llamó la atención. Dice, apoyamos a DACA. ¿Qué significa esa pancarta? ¿Qué está pasando? Aquí hay unos ataques contra los inmigrantes. El DACA fue una ley que dio el derecho a 800,000 inmigrantes, el derecho a estudiar. Hace 2 semanas Trump acabó con eso, con esa ley, con ese acuerdo. Entonces hemos salido a las calles a manifestar nuestro apoyo a DACA, a esas leyes, que el inmigrante debe de tener el derecho de trabajar, de vivir en paz, de estudiar. Entonces sí, aquí hay un movimiento desde abajo muy grande contra Trump, quien es un misógino, un machista, anti-inmigrante, contra los musulmanes y muy racista. ¿Qué tú crees que vaya a ocurrir con su presidencia? Porque obviamente hay gente que no está muy contenta con Donald Trump y han tomado actividades y acciones bastante contundentes. ¿Tú crees que Donald Trump termine su mandato? Muy difícil, hay un movimiento desde abajo que está luchando contra Trump, pero también está el otro gran partido del capital o de los ricos aquí, que se llama el Partido Demócrata. Ellos quieren sacar a Trump para poder poner su propio politiquero, que no haría gran diferencia tampoco. O sea, el desafío no es nada más reemplazar a Trump, es reemplazar y derrocar un sistema entero, un sistema basado en la explotación del Caribe, de América Latina, de África. O sea, en África, en el Caribe, en Asia, en el Medio Oriente, no hay ningún país pobre, son países explotados. La política exterior de Estados Unidos luce muy fuerte en este momento. El aparato industrial y el aparato militar también parecieran tener mucha fortaleza. Y quizás hablar de un decaimiento o una caída del imperio norteamericano pudiese sonar como algo fantasioso. Sin embargo, usted que estudia el tema, ¿es así? El imperio no es muy estable. Ellos tienen problemas por donde quiera. Un país como Afganistán, que es un país muy pobre, explotado por tantos siglos, primero por los ingleses, ahora por los Estados Unidos, y el pueblo de Afganistán sigue batallando y sigue ganando y sigue expulsando a los soldados invasores. Entonces los Estados Unidos tienen sus bases militares, su tropa metido donde quiera. Tiene 50,000 soldados en Japón, otros 30,000 en Corea del Sur, otros 3,000, 4,000 en Guam. Tienen rodeado a Corea del Norte, pero Corea del Norte sigue resistiendo también. Entonces podemos ver claramente quién es el agresor y es los Estados Unidos. Ya estamos entrando en la parte final de nuestra entrevista y quisiera que abordáramos un poco las perspectivas del orden internacional. Todos los imperios siempre han tenido su final
y obviamente el imperio norteamericano no es la excepción. Muchos analistas han hablado precisamente de lo que es el decaimiento de la influencia de Estados Unidos. Hay una variable nueva que es el tema de Corea del Norte. Trump ha amenazado a muchos países, pero Corea del Norte lleva 50 años preparándose para una guerra, lleva 6 ensayos nucleares y tiene armas nucleares. ¿Se puede jugar con Corea del Norte? Es muy peligroso. La amenaza no es Corea del Norte. Es un país de 26 millones de habitantes. No tiene una gran capacidad militar en comparación con los Estados Unidos, pero defiende su derecho a defender su soberanía, su tierra. Entonces Trump y el sistema norteamericano quieren convertir a Corea del Norte en otro Irak, en otro Afganistán, en otra Palestina, en otro Panamá, en el 89, en otro Granada. Y el pueblo de Corea del Norte está parándose firme, no tiene miedo y están diciendo que vamos a defendernos para no llegar a ese rumbo de que los Estados Unidos no puede vencer. Daniel, tu mensaje al pueblo venezolano que nos está viendo en este momento, ¿qué les dice un revolucionario norteamericano a los revolucionarios venezolanos? Siguen resistiendo, yo sé que el camino es durísimo, su victoria sería una victoria para todos nosotros aquí, todos los pobres y obreros del mundo. No podemos imaginar lo que están pasando allá con la guerra económica y las sanciones y las amenazas. Hay que seguir resistiendo. Y nosotros vamos a estar aquí en las calles, en los medios de comunicación, siempre defendiendo el ejemplo de Chávez, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Ustedes nos inspiran mucho aquí. Bien, le damos las gracias entonces a Daniel Shaw, Gracias profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Pública de Nueva York, quien ha compartido con nosotros un análisis de la situación que se está viviendo en el mundo. De esta forma, vamos a una pausa, pero al regreso continuamos con más de nuestro programa. No se vayan.